Hola, mi nombre es Camila Santos Aranda, soy estudiante de la Universidad del Caribe y actualmente estoy estudiando la licenciatura en Negocios Internacionales. Este video es mi evidencia de aprendizaje para el segundo parcial de la materia de taller de redacción profesional, en el cual voy a realizar una lectura a un cuento elaborado por mí. El secreto bajo la biblioteca. En la Universidad del Caribe, una estudiante llamada Daniela se encontraba hasta tarde en la biblioteca, terminando su proyecto final del semestre. Había pasado todo el día ahí, hasta que el cansancio la venció. Sin darse cuenta, se quedó dormida en una de las mesas del fondo. Cuando despertó, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró su reloj, las 3 de la mañana. Seguramente su mamá la regañaría al llegar a casa. Se apresuró hacia la salida, pero las puertas automáticas ya estaban apagadas. Intentó el elevador, pero no funcionaba. Presionó varias veces el botón sin éxito. La biblioteca estaba completamente cerrada. Regresó a la puerta de salida para asomarse y buscar algún guardia en el pasillo, pero no había nadie. Tal vez, si gritaba, alguien podría escucharla. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Seguridad!, gritó con todas sus fuerzas. Nadie respondió. Intentó llamar a su madre, a su padre, a su hermano y hasta a sus amigos. Nada. Revisó su teléfono, sin señal, sin internet. No obtuvo respuesta alguna. El silencio era absoluto. Suspiró resignada. Tendría que esperar hasta las 7 de la mañana que abrieran la biblioteca. Para pasar el tiempo, decidió afinar los últimos detalles de su proyecto. Cuando terminó, intentó volver a dormir, pero la ansiedad no la dejó. Se levantó de la mesa, guardando sus cosas en la mochila, y, cuando estaba por seguir buscando una salida, escuchó un sonido extraño. Un golpe seco. Se detuvo. Escuchó con atención, pero no hubo nada más. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, preguntó con voz temblorosa. El silencio respondió. Sacudió la cabeza. Debo estar imaginando cosas, pensó. Avanzó un par de pasos más y el sonido volvió a repetirse, esta vez mucho más cerca. Daniela sintió su piel erizarse por completo y su estómago se encogió en un puño. Se quedó totalmente paralizada. No sabía qué hacer. Estaba encerrada y sola. Sin más, se agachó y lentamente pegó su oído al suelo. Inmediatamente, el ruido volvió a sonar, justo debajo de ella. Asustada, rápidamente se levantó y corrió al segundo piso, tratando de encontrar una salida, pero nada. Con el corazón en la garganta y totalmente agitada, su desesperación era palpable. Decidida a descubrir lo que estaba pasando, regresó a la planta baja. Algo en su interior le dijo que volviera al mismo lugar donde escuchó el ruido por primera vez. Al pisar detenidamente y con más atención, notó que el suelo sonaba hueco en una esquina. Bajó la mirada y, debajo del sofá que se encontraba al lado de ella, vio un reflejo metálico. Con esfuerzo, movió el mueble y descubrió una trampilla oculta en el suelo, polvorienta y con un candado un poco oxidado. ¿Abrirlo o no abrirlo? Se mordió el labio. Podría ser una salida, pensó. Recordó un tutorial de YouTube sobre cómo abrir cerraduras con un pasador. Sacó uno de su mochila y, con dedos temblorosos, intentó forzar la cerradura. ¡Clic! Se abrió. Sin pensarlo demasiado, levantó la trampilla y encontró una escalera que daba hacia un túnel. Con toda la valentía del mundo, tomó sus cosas y bajó cuidadosamente por la escalera. Descendió hasta encontrarse totalmente a oscuras. Respiró hondo y encendió la linterna de su celular. El túnel era estrecho y el aire se sentía pesado, casi asfixiante. Caminó por unos 15 minutos hasta llegar a un pasillo de piedra, iluminado por débiles luces fluorescentes parpadeantes. Se detuvo para observar que en las paredes había inscripciones en maya y pinturas rupestres de figuras humanas rodeadas de sombras. Ese mismo escalofrío que sintió al despertar le recorrió la nuca, así que, sin más distracciones, avanzó a paso rápido. Más adelante encontró una puerta de metal con números inscritos en ella. Parecía algún tipo de antiguo refugio o laboratorio. Con mano temblorosa empujó la puerta. El rechinido resonó en el túnel. Entró a una gran sala cubierta de polvo y telarañas, con escritorios, estantes y repisas llenas de archivos. Había máquinas y aparatos antiguos, al igual que herramientas arqueológicas.
Una carpeta grande llamó su atención, pues tenía en letras rojas archivo clasificado. Lo abrió. Dentro encontró documentos antiguos que revelaban un secreto inquietante. En el año 2000, la universidad fue construida sobre un sitio arqueológico que nunca se reveló al público. Durante las excavaciones, los investigadores reportaron fenómenos extraños, objetos moviéndose solos, sonidos perturbadores, susurros mientras trabajaban y desapariciones inexplicables. Relataron que la atmósfera de ese lugar era muy pesada y sentían que una presencia muy extraña habitaba ahí. Sin más, el proyecto fue abruptamente cancelado y los túneles fueron sellados, hasta ahora. Asombrada por lo que acababa de descubrir, siguió leyendo hasta que de pronto un sonido detrás de ella la hizo congelarse. Pasos. Su respiración se detuvo por un instante. Lentamente giró. En la entrada de la sala, una figura humanoide de sombras emergía de la penumbra. No tenía rostro, pero Daniela sintió que la miraba. El aire se volvió denso. No podía moverse. La sombra avanzó lentamente, con su silueta imponente y como humo flotando entre la penumbra. Un paso, luego otro, y entonces se detuvo. Daniela sintió el terror oprimirle la garganta. ¿Por qué no sigue? Entonces lo entendió. La sombra no podía verla, solo escucharla. Al parecer, el silencio era su único escudo. El polvo acumulado en el suelo era su peor enemigo. Cada mínimo movimiento levantaba una fina nube que le provocaba picor en su nariz. No estornudes, pensó. La sombra se inclinó ligeramente hacia adelante, como si intentara percibir hasta el más mínimo sonido. Daniela puso su cerebro a trabajar. Podía oír su propio pensamiento rechinar mientras trataba de encontrar la forma de huir. Su mirada recorrió la habitación en busca de algo, y entonces lo vio. Una piedra suelta. Con movimientos fríamente calculados, se agachó lentamente y tomó la piedra. Su mano temblorosa lanzó la piedra hacia un rincón, lejos de ella. El impacto resonó en la oscuridad, y la sombra se lanzó hacia el sonido con una velocidad espeluznante. Daniela no perdió ni un segundo. Se quitó los tenis como pudo y avanzó rápidamente, lo más silencioso posible, hacia el túnel. Trataba de avanzar, pero el polvo se levantaba a su alrededor y pequeñas rocas habían en el camino. Ella trataba de esquivarlas, pero entonces cometió un error y pisó una roca suelta. Un gemido ahogado escapó de sus labios. La sombra tardó un par de segundos en darse cuenta, y como un depredador, giró bruscamente hacia ella. Daniela corrió. El pasillo era largo, recto y parecía interminable. Y lo peor, la sombra era más rápida que ella. Daniela apenas podía ver con la luz de su celular, que se sacudía con cada paso, iluminando apenas unos pocos metros frente a ella. La oscuridad le envolvía. Aún así, logró distinguir que la escalera estaba cerca. Solo un poco más, pensó. Sintió un frío helado rozarle el tobillo. Casi la atrapaba. En un acto desesperado, giró el torso y arrojó uno de sus tenis con todas sus fuerzas hacia el extremo opuesto del túnel, mientras ella seguía corriendo. El golpe seco del zapato resonó en la oscuridad. La sombra se detuvo, confundida. Un instante, solo un instante, pero suficiente. Daniela alcanzó la escalera y subió con todas sus fuerzas. Sus piernas quemaban. Su respiración era un total caos. No miró atrás. Sintió como la sombra intentaba alcanzarla. Algo helado rozó su pierna. Salió de un salto y cerró rápidamente la trampilla detrás de ella. Con las pocas fuerzas que le quedaban, empujó el sofá hasta dejarlo justo sobre la trampilla. El golpe retumbó en la biblioteca. Al parecer, la sombra no podía salir de ese lugar. El silencio regresó. Su corazón latía desbocado. Sus pulmones ardían. Se quedó ahí, temblando y jadeando. Entonces, desde debajo del suelo, escuchó un último sonido, un susurro. No vuelvas a bajar.